Cuando Alejandro regresó de su viaje de negocios, esperaba encontrar el consuelo de su esposa Camila en casa y el descanso que merecía después de semanas de ausencia. Pero cuando abrió la puerta de su habitación, fue como si el mundo se detuviera por un momento eterno. Allí, entre las sábanas que también conocía, Camila estaba envuelta en los brazos de otro hombre. El dolor de la traición fue más profundo de lo que jamás podría imaginar. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó días después, cuando Alejandro descubrió que el caso no era un desliz momentáneo, sino el resultado de un plan frío y calculado. Camila y su amante habían manipulado a Alejandro durante años, usando su amor y confianza como meros peones en un juego cruel. Se dio cuenta de que su matrimonio era una farsa, una mentira bien orquestada. Y fue entonces, en el colmo de la desesperación, que Alejandro tomó su decisión: no sería víctima, sino ejecutor de una venganza implacable. Con cada paso que daba, Alejandro planeaba meticulosamente cómo destruirlos a ambos. Después de todo, habían elegido al hombre equivocado para engañar. Alejandro Ramírez fue un hombre de sólidos principios, conocido por su integridad tanto en su vida personal como en sus negocios. A los 38 años, había construido una carrera admirable en la industria exportadora de vino, heredando y ampliando el legado de su familia. Vivía en una espaciosa casa colonial en la Ciudad de México, una finca rodeada de cuidados jardines, donde él y su esposa, Camila, habían construido una vida que, a los ojos de todos, parecía perfecta. Camila, de 34 años, era la viva imagen de la elegancia y la sofisticación. Tenía una belleza sorprendente, cabello negro ondulado y ojos verdes que parecían ver a través de las personas. Era una presencia constante en las fiestas de la alta sociedad, conocida por su encanto y por ser siempre el alma de cualquier evento al que asistía. Casada con Alejandro desde hace más de 8 años, fue vista como una esposa ejemplar, siempre al lado de su marido, apoyando sus iniciativas y proyectos. Su relación, al menos superficialmente, parecía un cuento de hadas moderno. Alejandro, un hombre reservado y dedicado, siempre mostró una profunda admiración por Camila y muchos decían que era el tipo de marido con el que cualquier mujer soñaría tener. Sus amigos los consideraban una pareja modelo y la vida social que llevaban reforzaba esta imagen de perfección. Frecuentaron restaurantes de lujo, viajaron por el mundo y organizaron cenas memorables en su casa. Pero no todo lo que reluce es oro. Detrás de esta fachada de felicidad, algo escapaba a los ojos vigilantes de la sociedad. Alejandro, en su dedicación al trabajo, pasaba largas temporadas fuera, lo que dejaba a Camila con mucho tiempo libre. Aunque él creía que ella estaba ocupada atendiendo la casa, la realidad era que a menudo se sentía aburrida y sola. La inmensidad de la casa, que alguna vez había sido escenario de momentos felices, comenzó a transformarse en una prisión dorada para Camila. Aunque Alejandro era un esposo cariñoso, subestimó las necesidades emocionales de Camila. Anhelaba algo más que lujo, quería pasión, aventura, algo que la hiciera sentir viva. Poco a poco, el brillo del matrimonio empezó a apagarse para ella, convirtiéndose en solo una monótona rutina. Los pequeños gestos de cariño que Alejandro pensó que eran suficientes no llenaron el vacío creciente que Camila sentía en su pecho. Este vacío la llevó a buscar consuelo fuera del hogar, en compañías que Alejandro nunca hubiera imaginado. En el corazón de la Ciudad de México, la vida palpitaba con ritmos intensos, y fue en una de esas noches ocupadas que Camila encontró a Javier. Él era todo lo que Alejandro no era. Joven, encantadora y con un aire de misterio que la cautivó desde el primer vistazo. Javier era un empresario emergente, dueño de una pequeña galería de arte, donde artistas locales e internacionales exponían sus obras. Tenía pasión por lo que hacía y su energía parecía contagiar a todos los que lo rodeaban, especialmente a Camila. Los encuentros entre Camila y Javier comenzaron de forma discreta, casi sin querer. Un café aquí, una exposición allá. Pero con el tiempo, se volvieron más frecuentes y más íntimos. Javier, al darse cuenta del vacío que sentía, no perdió tiempo en ofrecerle lo que tanto deseaba: atención, aventura y, sobre todo, la sensación de ser deseada. Camila, en su búsqueda de algo que reavivara la llama dentro de ella, se lanzó a este nuevo romance con una intensidad que la sorprendió. Mientras tanto, Alejandro seguía con su rutina, ajeno a lo que sucedía. Confiaba ciegamente en Camila, seguro de que el amor entre ellos era inquebrantable.
Pasaba horas en su oficina, en interminables reuniones o viajando para asegurar el éxito de su negocio. Las pocas veces que notó algo diferente en el comportamiento de Camila, lo atribuyó al estrés cotidiano o a cuestiones triviales, sin imaginar nunca la tormenta que se gestaba ante sus ojos. La casa en la que vivían, que alguna vez había sido un símbolo de comodidad y seguridad, ahora albergaba secretos. Camila, quien alguna vez fue la esposa perfecta, comenzó a distanciarse de Alejandro, pero de una manera sutil, casi imperceptible. Pequeños signos de descontento, frialdad en sus interacciones y una creciente independencia en sus actividades diarias. Alejandro, sin embargo, estaba ciego ante estos cambios. Estaba envuelto en su propia burbuja de confianza, creyendo que al brindarle una vida de lujo y estabilidad, estaba cumpliendo su papel como esposo. La Ciudad de México, con sus concurridas calles y su vibrante vida nocturna, proporcionó el escenario perfecto para las citas clandestinas de Camila y Javier. El clima cálido y la vibrante cultura de la ciudad solo alimentaron la pasión entre ellos. Frecuentaban bares escondidos, restaurantes exclusivos y, con el tiempo, empezaron a reunirse en la propia casa de Alejandro, aprovechando los momentos en que él estaba fuera. Lo que comenzó como una peligrosa aventura para Camila pronto se convirtió en algo más profundo. Comenzó a preguntarse si realmente amaba a Alejandro o si simplemente se había adaptado a una vida que realmente no había elegido. Mientras tanto, Javier estaba más que dispuesto a explorar los sentimientos de Camila. Vio en ella no solo una mujer desilusionada, sino también una oportunidad. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la emoción de estar con Camila, una mujer que lo tenía todo ante los ojos de los demás, era irresistible. Además, el hecho de que estuviera casada con un hombre poderoso como Alejandro solo hacía que la situación fuera aún más emocionante para Javier. Pasaron los días y la red de mentiras y engaños se hizo cada vez más densa. Camila vivía una doble vida, dividida entre la seguridad y comodidad que le brindaba Alejandro y la ardiente pasión que sentía por Javier. Esta dualidad la consumía, pero al mismo tiempo se sentía más viva que nunca. Cada vez que estaba con Javier era como si escapara de una prisión invisible, permitiéndose vivir una realidad que siempre quiso, pero que nunca tuvo el coraje de buscar. El matrimonio que alguna vez fue visto como un cuento de hadas por la sociedad ahora era solo una fachada, un caparazón vacío que ocultaba una oscura verdad. Alejandro seguía creyendo que su vida era perfecta, pero poco sabía que estaba a punto de caer en un abismo del que sería imposible salir ileso. Camila, en cambio, estaba cada vez más involucrada en su nueva vida, sin darse cuenta de que estaba cavando su propia tumba. Javier, consciente del peligro, siguió arriesgándose, ya que el placer de estar con Camila superaba el miedo a las consecuencias. Y así, la historia de estos tres personajes comenzó a entrelazarse en una trama que solo podía terminar en tragedia. Alejandro, confiando ciegamente en la mujer que amaba, siguió su camino sin saber que el suelo estaba a punto de desmoronarse bajo sus pies. Camila, engañada por la pasión y la emoción de vivir algo prohibido, avanzaba cada vez más hacia el punto de no retorno. Y Javier, el catalizador de todo, se convirtió en parte cada vez más imprescindible de este peligroso juego, sin darse cuenta de que la venganza que estaba por llegar sería tan despiadada como la traición que habían cometido. El escenario estaba preparado, las piezas colocadas y el reloj de la destrucción empezó a correr. La Ciudad de México, con su belleza y peligros ocultos, sería testigo de una historia de amor, traición y venganza que dejaría profundas huellas en la vida de todos los involucrados. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Alejandro permaneció inmerso en su rutina, completamente ajeno a las turbulencias que se desarrollaban en su propia casa. Su confianza en Camila era inquebrantable, y aunque ella estaba cada vez más distante, lo atribuía al estrés de la vida moderna, sin imaginar nunca que la verdad era mucho más oscura. Camila, a su vez, empezó a sentirse asfixiada por la dualidad de su vida. Emociones encontradas la consumían, la comodidad y seguridad de su vida con Alejandro estaban en constante conflicto con la emoción y la pasión que sentía por Javier. La mentira que vivió con Alejandro, alguna vez controlable, ahora pesaba sobre sus hombros como un ancla. Cada encuentro con Javier la llevaba a un mundo donde podía ser libre, pero la libertad que anhelaba tenía un alto precio. Javier, siempre astuto, notó el dilema interno de Camila. Sabía que no podía apresurar las cosas, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba asegurarse de que ella permaneciera a su lado. Una noche,
mientras estaban juntos en un departamento que él mantenía en secreto, Javier le propuso algo que cambiaría el curso de la historia: déjalo todo, Camila. Huyamos y comencemos una nueva vida juntos. Alejandro nunca lo sabrá. Camila, que hasta entonces creía tener el control, se encontró en una encrucijada. Huir con Javier significó abandonar la vida cómoda que Alejandro le proporcionaba, pero también significó liberarse de la farsa que estaba viviendo. Al mismo tiempo, la idea de destruir a Alejandro, el hombre que tanto confiaba en ella, comenzó a germinar en su mente. Sabía que para seguir adelante necesitaba tomar una decisión drástica. Mientras tanto, Alejandro, cada vez más implicado en su negocio, empezó a notar pequeños cambios a su alrededor. Correos electrónicos ignorados, llamadas telefónicas no devueltas, reuniones a las que Camila solía asistir y que ahora descuida. Intentó ignorar las señales, convencido de que todo estaba bajo control. Sin embargo, la semilla de la duda empezó a germinar, lenta pero constantemente. Alejandro, un experimentado empresario, sabía que ignorar los pequeños detalles podía generar grandes problemas. Fue durante uno de sus viajes de negocios que Alejandro recibió una llamada telefónica inesperada. Era Carlos, su abogado y amigo de toda la vida. Alejandro, necesito hablar contigo en persona tan pronto como regrese. Es urgente. La voz de Carlos sonaba tensa, algo que Alejandro rara vez escuchaba. Intentó interrogarlo sobre el motivo, pero Carlos se mostró evasivo, insistiendo en que lo discutirían en persona. Alejandro regresó a México antes de lo esperado, ansioso por descubrir qué podía ser tan importante. Cuando llegó a la oficina de Carlos, fue recibido con una expresión seria. Alejandro, primero que nada quiero que mantengas la calma. Lo que te voy a mostrar es algo que debes ver con tus propios ojos. Carlos presentó entonces un grueso sobre que contenía una serie de fotografías y documentos. Alejandro, con manos temblorosas, empezó a hojear el contenido. Las fotos mostraban a Camila y Javier juntos en varios lugares, restaurantes, bares y, lo más devastador, en la propia casa de Alejandro. Cada imagen era una puñalada en el corazón, pero lo peor aún estaba por llegar. Al fondo del sobre había una carta escrita a mano por Camila. En la carta, describió su desprecio por Alejandro y reveló que su matrimonio siempre había sido una farsa, una estratagema cuidadosamente planeada por ella y Javier para beneficiarse de su riqueza y estatus. Las palabras de Camila fueron frías, crueles, como si la mujer que amaba y en la que confiaba nunca hubiera existido. El dolor dio paso a una ira hirviendo dentro de Alejandro. Se sintió humillado, traicionado de una manera que nunca imaginó posible. Pero en lugar de ceder a la desesperación, algo dentro de él cambió. Él no sería la víctima de esta historia. Alejandro decidió que si Camila y Javier hubieran jugado con su confianza, él jugaría con sus vidas. En los días siguientes, Alejandro mantuvo la fachada de un hombre tranquilo y sereno. Continuó actuando con normalidad, asistiendo a eventos sociales y manteniendo su rutina empresarial. Sin embargo, detrás de su apariencia tranquila, se estaba gestando un plan de venganza. Alejandro era un hombre meticuloso, y si Camila y Javier pensaban que sería fácil de engañar, estaban a punto de descubrir lo equivocados que habían estado. Alejandro comenzó a investigar los detalles de la vida de Javier, utilizando todos los recursos a su alcance. Descubrió que Javier tenía una serie de deudas y estaba involucrado en negocios turbios. Con esta información, Alejandro vio la oportunidad perfecta para manipular al amante de su esposa. Comenzó a rodear discretamente a Javier, minando sus finanzas y conexiones sin que él se diera cuenta. Camila, por su parte, notó un cambio sutil en Alejandro, pero no pudo precisar de qué se trataba. Parecía más atento que de costumbre, como si estuviera tratando de recuperarla. Esto la dejó confundida y, al mismo tiempo, desconfiada. ¿Alejandro sabía algo? Camila no podía permitir que su plan se desmoronara. Necesitaba guardar las apariencias y, sobre todo, asegurarse de que Alejandro no sospechara nada. La pareja continuó con su vida de apariencias, pero ahora había una tensión palpable en el aire. Alejandro sabía que debía tener paciencia, que su venganza requería tiempo y precisión. Quería que Camila y Javier experimentaran la misma desesperación y dolor que él sentía. Y cuanto más pensaba en ello, más claro le quedaba en la mente cómo lo haría.
Las noches de Camila con Javier se hicieron menos frecuentes, no por falta de ganas, sino por la creciente preocupación de que Alejandro pudiera enterarse. Javier también empezó a sentir la presión. Su negocio se estaba desmoronando y no podía entender por qué. Las deudas que antes parecían manejables ahora lo asfixiaban. Comenzó a perder clientes importantes y sus cuentas bancarias fueron congeladas debido a investigaciones inesperadas. Javier, que siempre se había enorgullecido de tener el control, empezó a darse cuenta de que estaba perdiendo terreno. Pero lo que no sabía era que Alejandro estaba detrás de cada movimiento. Cada pérdida, cada golpe financiero, fue cuidadosamente orquestado por Alejandro, quien saboreó cada momento de la caída de Javier. Camila, ajena a las acciones de su marido, empezó a notar el cambio en Javier. Estaba más ansioso, más nervioso y empezó a pedirles que fueran más discretos. Esto la irritaba, ya que estaba acostumbrada a tener lo que quisiera, cuando lo quisiera. Y así, la tensión aumentó, como una tormenta a punto de estallar. Alejandro sabía que se acercaba el momento del enfrentamiento final. Observó, esperó y cada día que pasaba su determinación se hacía más fuerte. No solo quería que Camila y Javier pagaran por sus traiciones, quería que sufrieran. Quería que supieran que se habían metido con el hombre equivocado. Los días que siguieron fueron un juego de paciencia y manipulación. Alejandro continuó moviéndose en las sombras, preparando el escenario para la destrucción de Camila y Javier. Sabía que se acercaba el momento adecuado y, cuando llegara, estaría dispuesto a hacerles pagar por cada mentira, cada engaño y cada momento de dolor que le causaran. La venganza de Alejandro no sería rápida, pero sí devastadora. Y cuando finalmente llegara el momento, no tendrían a dónde huir. Por fin ha llegado el gran día. Alejandro, siempre meticuloso en sus planes, había calculado cada detalle. La casa, ahora un lugar de falsedad y traición, sería el escenario de la caída final de Camila y Javier. Fue un fin de semana como cualquier otro, al menos en apariencia. Alejandro se propuso guardar las apariencias, levantarse temprano, tomar un café con Camila y salir a una reunión de negocios. Antes de irse, la besó en la frente, como siempre lo hacía, pero esta vez sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Ya no había amor en ese gesto, solo la frialdad de quien sabe que la tormenta está por llegar. Camila, creyendo que Alejandro estaría fuera por otro largo día, contactó a Javier. La casa está libre. Vamos, tenemos que hablar, dijo, con una voz que mezclaba urgencia y ansiedad. Sabía que Javier estaba pasando por un momento difícil y eso la preocupaba. También sentía que Alejandro estaba más atento, de alguna manera más presente, lo que la ponía nerviosa. Pero lo que Camila no sabía era que, en ese momento, Alejandro estaba observando todo desde un lugar oculto, con un sistema de cámaras que discretamente había instalado semanas antes. Javier llegó a casa poco después, con el rostro tenso y preocupado. Tenemos que ser rápidos, Camila. No sé cuánto tiempo más podré mantener esto en secreto, dijo, en referencia a los problemas financieros y las sospechas que han comenzado a rodearlo. Alejandro siempre va un paso por delante de mí. Es como si lo supiera todo, pero no sé cómo. Camila intentó calmarlo. Encontraremos una salida, Javier. Quizás sea el momento de poner en práctica el plan que comentamos. Huir, dejarlo todo atrás. Pero mientras hablaba, sintió una creciente inquietud. Algo andaba mal, pero no podía identificarlo. Mientras Javier y Camila discutían sus próximos pasos, Alejandro, al otro lado de la ciudad, recibió una notificación en su teléfono. Abrió la aplicación que controlaba las cámaras de la casa y observó la escena que se desarrollaba en su habitación. Verlos a los dos juntos nuevamente llenó su pecho con una mezcla de odio y satisfacción. Estaban a punto de caer en la trampa que él había tendido con tanto cuidado. Alejandro había preparado una sorpresa especial para la pareja. Manipuló las finanzas de Javier hasta tal punto que ahora estaba al borde de la quiebra. La casa de Javier estaba hipotecada, sus cuentas congeladas y sus clientes más importantes habían desaparecido misteriosamente. Con cada movimiento, Javier se endeudaba cada vez más y la soga se cerraba rápidamente. Alejandro había planeado todo para que, ese fin de semana, la situación de Javier llegara al punto de no retorno. Mientras observaba a la pareja, Alejandro le envió un mensaje a Camila,
usando un número desconocido. Sé lo que estás haciendo, decía el mensaje. Camila al ver el mensaje palideció. ¿Qué fue?, preguntó Javier al notar su expresión. Nada, solo un mensaje extraño, respondió ella, tratando de ocultarlo, pero su nerviosismo era evidente. Alejandro sabía que Camila empezaba a sentirse acorralada y eso era parte del plan. Quería que ella sintiera el peso de las decisiones que había tomado. Quería que ella supiera que la estaban vigilando, que su traición no quedaría impune. Quería que ella se desesperara, pero más que eso, quería que viera a Javier caer ante sus ojos. El día avanzaba y el ambiente en la casa de Alejandro se hacía cada vez más tenso. Camila y Javier pasaron la tarde discutiendo sus opciones, sin darse cuenta de que cada palabra, cada gesto, estaba siendo observado. Alejandro, por su parte, se preparaba para el acto final de su venganza. Regresó a su casa a última hora de la tarde, en silencio, entrando por la puerta trasera que conducía a su oficina. Sabía que Camila y Javier estarían ocupados con sus preocupaciones y no notarían su presencia. Mientras se preparaba para enfrentarlos, Alejandro sacó una pequeña llave que había guardado durante años. Era la llave de una caja fuerte en su biblioteca, lugar donde guardaba documentos importantes y, ahora, evidencia irrefutable de la traición de Camila. Quería que el momento de la revelación fuera devastador, que Camila entendiera que él conocía la verdad desde hacía mucho más tiempo del que podía imaginar. Con la llave en la mano, Alejandro subió tranquilamente las escaleras, sintiendo cada paso bajo sus pies como si fuera el preludio de algo inevitable. Llegó al pasillo y se detuvo frente a la puerta del dormitorio, donde se escuchaban las voces de Camila y Javier en un tenso murmullo. Alejandro abrió la puerta lentamente, dejándola chirriar deliberadamente para que el sonido los alertara a ambos. Camila y Javier dejaron de hablar y se dieron vuelta al mismo tiempo, sus expresiones de asombro eran exactamente lo que Alejandro esperaba. «Alejandro, ¿qué haces aquí?». Camila intentó sonar casual, pero su voz temblaba ligeramente. Javier se puso de pie, visiblemente incómodo, intentando mantener la compostura. Alejandro dio unos pasos dentro de la habitación, mirándolos a los dos con una calma aterradora. «Ya era hora de volver a casa, ¿no crees, Camila?», dijo, sus palabras tenían un significado que ella todavía no podía comprender del todo. El silencio que siguió fue aplastante. Camila intercambió una mirada con Javier, y fue entonces que Alejandro se acercó a la caja fuerte, girando la llave con un clic que resonó por toda la habitación. Abrió la pequeña puerta de metal y sacó un sobre grueso. «Creo que es hora de poner todo sobre la mesa, ¿no crees?». Camila sintió que su corazón se aceleraba mientras veía a Alejandro tirar el sobre la cama. Javier, al darse cuenta del peligro inminente, intentó intervenir. «Alejandro, ¿qué crees que estás haciendo? No hay necesidad de más complicaciones». Pero antes de que pudiera terminar la frase, Alejandro lo interrumpió, su voz cortante como una cuchilla. «¿Complicaciones?», repitió Alejandro, con la voz llena de sarcasmo. «Creo que ya tenemos suficientes complicaciones aquí. Y tú, Javier, deberías saberlo mejor que nadie». Camila, que estaba al lado de Javier, sintió que le temblaban las piernas. Cogió el sobre con manos temblorosas y lo abrió lentamente. En el interior encontró las mismas fotos que había visto Alejandro, acompañadas de copias de la carta que le había escrito a Javier. Cada palabra, cada imagen, estaba ahí, expuesta. Camila miró a Alejandro, sus ojos pidiendo una explicación. «Alejandro, por favor, tienes que entender. Yo no quería que fuera así». Alejandro se cruzó de brazos, con expresión impasible. «¿Entendido? Oh, lo entiendo perfectamente, Camila. Entiendo que todo este tiempo pensaste que me estabas engañando, que yo solo era un tonto cegado por el amor que sentía por ti. Pero déjame contarte un secreto, Camila, lo supe desde el principio». Las palabras de Alejandro cayeron como un golpe devastador sobre Camila. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Desde el principio? ¿Qué quieres decir con eso? Alejandro dio un paso adelante y su voz se volvió más baja, más peligrosa. «Desde el principio, Camila. Desde el momento en que entraste a esa iglesia conmigo, supe que algo andaba mal. Pero lo ignoré,
porque quería creer que el amor que sentía por ti era suficiente para mantener nuestro matrimonio. Lo sabía. Por tus reuniones con Javier, supe cada mentira que dijiste, cada excusa tonta que inventaste. Camila sintió que se desmoronaba por dentro. Javier, a su lado, guardaba silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Entonces, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no me confrontaste antes? Alejandro dejó escapar una risa fría, casi sin emociones. Porque, Camila, quería que creyeras que estabas ganando. Quería que pensaras que tenías el control, que tenías todo lo que querías. Y ahora, cuando finalmente crees que estás cerca de conseguirlo todo, te aparece para destruir todo lo que ustedes dos construyeron. Javier dio un paso adelante, intentando recuperar algo de control sobre la situación. Alejandro, esto no tiene por qué terminar así. Podemos llegar a un acuerdo. Podemos resolver esto de una manera civilizada. Alejandro lo miró fijamente, con ojos fríos e implacables. ¿De verdad crees eso, Javier? ¿Crees que después de todo lo que han hecho, simplemente los voy a dejar ir? Dio otro paso adelante, enfrentándose directamente a Javier. Jugaste con la persona equivocada. Y ahora, ustedes dos pagarán por cada gota de sangre que derramaron de mi corazón. El peso de las palabras de Alejandro golpeó a Javier como un golpe final. Intentó hablar, pero se le quebró la voz. Camila, por otro lado, sintió que una ola de desesperación la invadía. Alejandro, no tienes que hacer esto. Podemos empezar de nuevo, podemos hacer las cosas bien. Alejandro la miró por un momento, sus ojos se oscurecieron. ¿Arreglar las cosas? No, Camila. No hay nada que arreglar. Lo que has hecho no se puede deshacer. Pero lo que puedo hacer es asegurarme de que tú y Javier sientan la misma desesperación que yo sentí. Se alejó por un momento, sacó su celular y marcó un número que había preparado para esta ocasión. Sí, ahora, dijo brevemente, antes de colgar y centrar su atención en ellos dos. Camila y Javier se miraron sin entender lo que estaba pasando. Pero la respuesta llegó rápidamente. Unos minutos más tarde, el sonido de las sirenas rasgó el aire de la casa. Javier, al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder, dio un paso atrás y el pánico comenzó a invadirlo. ¿Qué hiciste, Alejandro? Alejandro sonrió fríamente. ¿De verdad pensaste que podrías salirte con la tuya? ¿Que podrías traicionarme, robar mi dinero y destruir mi vida sin pagar el precio? Llevo mucho tiempo recopilando pruebas, Javier. Pruebas de tus fraudes, de tus tratos ilegales. Y hoy, cosecharás lo que siembras. Javier intentó correr hacia la puerta, pero Alejandro ya había cerrado todo. No irás a ninguna parte, Javier. Tú tampoco, Camila. Se volvió hacia ella con los ojos llenos de furia controlada. Y tú, Camila, verás lo que realmente significa perderlo todo. Camila sintió que las lágrimas brotaban. Nunca había visto a Alejandro así, tan decidido, tan implacable. Alejandro, por favor no hagas esto. Pero él ya no estaba escuchando. La puerta fue derribada y un equipo de policías entró en la casa rodeando a Javier. Luchó, intentó discutir, pero fue inútil. Tenían todo lo necesario para llevárselo. Mientras se llevaban a rastras a Javier, su voz resonó por el pasillo, suplicando, tratando de explicarse, pero Alejandro ni siquiera parpadeó. Camila, ahora en completo shock, intentó correr hacia Alejandro, pero fue detenida por uno de los policías. Esto no puede estar pasando. Alejandro, por favor. Pero permaneció imperturbable, observando cómo se llevaban a Javier esposado. Camila, desesperada, se arrodilló ante Alejandro, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, Alejandro. Me equivoqué, pero por favor no hagas esto. Alejandro la miró durante un largo momento, sus ojos no reflejaban más que un vacío helado. Tuviste tu oportunidad, Camila. Y la desperdiciaste toda. Se dio la vuelta, dejándola allí, arrodillada en el suelo, mientras los policías también se la llevaban. Mientras se los llevaban, Alejandro finalmente permitió que surgiera una pequeña emoción. No fue la satisfacción que pensó que sentiría, sino más bien una profunda tristeza,
casi como si estuviera lamentando algo perdido. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero no se arrepentía. Había hecho lo que había que hacer. La casa, ahora silenciosa, parecía un reflejo del alma de Alejandro, vacía, fría, desprovista de cualquier rastro del amor que alguna vez creyó tener. Caminó por los pasillos, pasando por recuerdos de un pasado que ahora parecía muy lejano. Al llegar a la sala, se sentó en el sillón de cuero marrón, el que siempre había sido su lugar de reflexión. Con la mirada fija en la chimenea apagada, Alejandro respiró hondo. Había vencido, había destruido a quienes lo traicionaron, pero ¿a qué precio? Sabía que, a partir de ese momento, la vida tomaría un rumbo diferente. El peso de la soledad lo aplastaba, pero sabía que no había vuelta atrás. Sacrificó su corazón por la justicia que creía merecer. En el fondo, sabía que la venganza no le había traído la paz que tanto anhelaba. La victoria le dejó un sabor amargo, como si al derrotar a sus enemigos también hubiera destruido una parte de sí mismo. La traición de Camila y Javier fue castigada, pero ahora lo único que quedaba era un vacío silencioso. Alejandro cerró los ojos por un momento, tratando de alejar los pensamientos que lo atormentaban. Sabía que tenía que seguir adelante, pero ¿cómo? El futuro parecía incierto y las sombras del pasado lo perseguirían para siempre. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía frente a él. Las luces brillaban en la oscuridad, cada una representando una vida, una historia, un destino. Alejandro sabía que, afuera, el mundo seguía indiferente a su sufrimiento. Y mientras observaba las luces parpadeantes, una nueva determinación comenzó a crecer dentro de él. Quizás había una manera de empezar de nuevo, de encontrar un nuevo propósito. Pero por ahora lo único que podía hacer era esperar a que el tiempo, su último aliado, sanara las heridas abiertas por su venganza. Alejandro había cumplido su promesa, pero el costo era demasiado alto y ahora, solo en su casa, se preparaba para afrontar lo que viniera después. Alejandro permaneció inmóvil frente a la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo la oscuridad de la noche. El silencio dentro de la casa parecía casi palpable, como si las paredes, que alguna vez fueron testigos de tiempos felices, ahora estuvieran sofocadas por el peso de los acontecimientos recientes. El eco de las sirenas que se llevaron a Camila y Javier todavía resonaba en su mente, como un oscuro recordatorio de que la venganza se había cumplido, pero ¿a qué precio? Sabía que lo que había hecho era necesario, que la traición merecía ser castigada, pero ahora, a medida que la realidad se imponía, el verdadero alcance de sus acciones comenzó a revelarse. Alejandro había destruido la vida de dos seres humanos que, a pesar de todo, alguna vez habían significado algo para él. Y aunque no se arrepentía, no podía negar la sensación de vacío que crecía en su pecho. El reloj de la pared marcaba la hora, pero Alejandro no se movió. Cada segundo que pasaba parecía quitarle un pedazo de alma, dejándolo más cansado, más agotado. Sabía que tendría que lidiar con las consecuencias de sus acciones, que la soledad que ahora lo rodeaba era un precio que estaba destinado a pagar. Pero eso no le preocupaba. Lo que realmente le perturbó fue darse cuenta de que, a lo largo de su viaje de venganza, había perdido algo fundamental sobre sí mismo. Esa noche Alejandro no durmió. Pasaba horas deambulando por la casa, como un fantasma en busca de algo que no podía definir. Los recuerdos de su matrimonio con Camila, las risas compartidas, los tiernos momentos, todo ahora parecía lejano, como si perteneciera a otra vida. Una vida que había enterrado bajo el peso de su propia ira y deseo de justicia. Se detuvo en la puerta de su habitación, el lugar donde tantas veces se había sentido seguro, pero que ahora era solo un espacio vacío, carente de significado. La cama estaba intacta y las sábanas impecablemente hechas, pero Alejandro sabía que allí no encontraría paz. Se alejó, incapaz de afrontar el espacio, y se dirigió hacia la oficina. Sentado en su escritorio, Alejandro comenzó a repasar mentalmente todo lo sucedido. Cada movimiento, cada decisión, cada palabra dicha. Todo estaba grabado en su memoria, pero ahora, al revivir esos momentos, sentía una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo la historia de otra persona. Abrió un cajón y sacó un viejo cuaderno. Hojeando las páginas encontró viejas reflexiones, planes de negocios, sueños que alguna vez tuvo. Alejandro se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, su vida giró en torno a Camila y su trabajo.
Ahora, ambos habían sido destruidos y se encontraba frente a un abismo. Pero al mismo tiempo, sentí una extraña sensación de alivio. La mentira había quedado al descubierto, el ciclo de traición y engaño había terminado. Y aunque Alejandro sabía que la vida no sería fácil a partir de ese momento, también reconoció que estaba libre de una carga que lo había oprimido durante tanto tiempo. El amanecer avanzó lentamente y Alejandro comenzó a trazar un plan para el futuro. Sabía que necesitaría empezar de nuevo, reconstruir su vida a partir de los escombros que dejó la venganza. Pero, sobre todo, sabía que necesitaba encontrar un nuevo propósito, algo que lo motivara a seguir adelante. Cuando el sol empezó a salir por el horizonte, Alejandro tomó una decisión. Saldría de México, al menos por un tiempo. Necesitaba distancia, un nuevo entorno donde pudiera reconectarse consigo mismo, donde pudiera redescubrir quién era más allá del hombre traicionado y vengativo. Dejaría atrás todo lo que le recordaba a Camila, a Javier, a su antigua vida. Alejandro se puso de pie, sintiéndose más decidido que nunca antes. Sabía que el camino por delante sería difícil, que las cicatrices del pasado no desaparecerían fácilmente, pero también sabía que no podía permanecer atrapado en esa casa, en esos recuerdos. Necesitaba seguir adelante, necesitaba encontrar una nueva razón para vivir. Con esta determinación, Alejandro comenzó a empacar sus cosas. Pocas pertenencias, justo lo necesario. El resto lo dejaría atrás, como símbolo de su desapego de una vida que ya no le pertenecía. Estaba decidido a empezar de nuevo, a encontrar un nuevo comienzo en algún lugar donde pudiera construir una nueva historia, una historia que no estuviera contaminada por la traición y el dolor. Y así, mientras el sol iluminaba los primeros rayos de la mañana, Alejandro se dispuso a dejar todo atrás. El futuro aún era incierto, pero sabía que, de una forma u otra, encontraría el camino a seguir. Después de todo, la vida siempre encuentra una manera de continuar, incluso cuando todo parece perdido. Alejandro abordó un vuelo temprano esa mañana, dejando atrás la casa que ahora solo albergaba fantasmas de un pasado que quería olvidar. Su decisión de irse fue rápida y definitiva, ya no quería ser atormentado por los ecos de una vida que ya no existía. Atrás quedó México, con todos los recuerdos de traición, venganza y dolor. Su destino era un lugar donde pudiera reconstruir su vida, donde pudiera encontrar alguna forma de paz interior, aunque fuera temporal. A medida que el avión ganaba altura, Alejandro cerró los ojos, tratando de sacudirse los pensamientos que lo atormentaban. Pero incluso desde la distancia, las consecuencias de sus acciones continuaron desarrollándose implacablemente. Había destruido lo que Camila y Javier habían construido, pero la destrucción que dejó atrás apenas comenzaba a revelar su verdadero impacto. Camila, ahora sola en una celda fría y austera, se encontró confrontada con la realidad que había ignorado durante tanto tiempo. El peso de la traición, la manipulación y el colapso de su plan cayó sobre ella como una marea ineludible. Los muros de hormigón que lo rodeaban fueron la materialización de sus elecciones. Su destino estaba sellado, la justicia, tanto de Alejandro como del sistema legal, había prevalecido. No le quedaba nada, nadie a quien recurrir. Su vida, una vez llena de lujo y poder, quedó reducida a ruinas. Pero el mayor castigo no fue la celda en la que se encontraba, sino saber que ella misma había construido esa prisión, ladrillo a ladrillo, con sus mentiras y traiciones. Javier, a su vez, se enfrentó a un infierno diferente. Siempre se había enorgullecido de su astucia, de su capacidad para manipular situaciones en su beneficio, pero ahora se encontraba impotente, atrapado en un sistema que no podía controlar. Las acusaciones en su contra fueron numerosas e irrefutables. Sus negocios, que alguna vez habían sido su orgullo, ahora eran solo polvo en el viento, destruidos por la mano invisible de Alejandro. En los tribunales, Javier se enfrentó a una fría justicia sin la más mínima posibilidad de redención. Su rostro, alguna vez marcado por la arrogancia, ahora estaba pálido de desesperación. Al escuchar la sentencia supo que su vida, tal como la conocía, había terminado. El tiempo en prisión sería largo y cruel, pero no tanto como saber que había sido derrotado por el hombre que había subestimado. Mientras Alejandro comenzaba su nueva vida, lejos de todo, no podía ignorar las noticias que finalmente le llegaban. Los titulares hablaban de la caída de Javier, de la condena de Camila, pero eso ya no despertaba en él el mismo sentimiento de venganza satisfecha.
Se dio cuenta de que, a pesar de todo, la venganza no había borrado el dolor, solo la había convertido en algo más frío, más vacío. Había hecho lo que había que hacer, pero la victoria fue amarga. Alejandro, ahora en un pequeño pueblo costero donde nadie lo conocía, intentó encontrar un nuevo rumbo. La soledad fue su compañera constante, pero la aceptó como un precio a pagar por sus decisiones. Los primeros días caminé por la playa, sintiendo el viento salado en la cara, tratando de encontrar algún tipo de consuelo en la inmensidad del océano. Pero la paz que buscaba seguía siendo difícil de alcanzar. Una noche, sentado en una roca mirando al mar, a Alejandro le asaltó una profunda reflexión. Se dio cuenta de que la venganza lo había consumido, moldeado y, al final, lo había dejado sin propósito. Se preguntó si alguna vez encontraría la paz que deseaba. Pero en ese momento, una fría y dura verdad quedó clara: no había paz para aquellos que habían sido tocados por la oscuridad de la venganza. Estaba condenado a cargar para siempre con el peso de sus decisiones. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, Alejandro comprendió que su vida era ahora un viaje solitario, sin la ilusión de la redención. Aceptó que se había convertido en lo que más temía, un hombre vacío, consumido por su propia búsqueda de justicia. El viento se llevó sus recuerdos, pero lo que quedó fue solo el silencio. Y en ese silencio, Alejandro comprendió que el verdadero costo de la venganza era la pérdida de sí mismo. Y al darse cuenta de ello, se levantó y caminó de regreso a su casita en la costa. El futuro, tan incierto como el mar frente a él, se viviría día a día, sin ilusiones, sin esperanza de retorno. Alejandro había cumplido su misión, pero el precio era su propia alma.